Sean todas más que bienvenidas a esta nueva edición de este mensaje dominical que transmitimos desde la ciudad de Stafford, en el norte del estado de Virginia, en el área metropolitana de Washington, D.C. Le saluda a su hermano y amigo William Osmar Chamagua y hoy es domingo, si la memoria no me falla, 10 de marzo de este año en curso, 2019. Además está decirle lo que siempre les he dicho, el enorme placer, el enorme privilegio de que ustedes nos acompañen y nos permitan servirles este alimento que es espiritual. Este no es un alimento carnal, estas no son viandas para el vientre, sino más bien es palabra de Dios para el espíritu, para el alma. El Señor Jesucristo dijo tantas cosas bellas 2000 años atrás y una de ellas fue que el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la intención es esa, la intención es sembrar semilla, esa semilla que es como un grano de mostaza, esa semilla de espíritu, que es espíritu, esa semilla que es fe, esa semilla que es palabra de Dios. Así es que agradecemos a Cristo Jesús el Señor, a quien pertenece toda la honra, toda la gloria y todo el honor sempiterno. Nosotros solamente somos heraldos, embajadores de su palabra, apóstoles de su palabra, que hemos sido, al igual que muchos, llamados de la oscuridad a su luz admirable. Y por supuesto que lo que menos podemos hacer es compartir con ustedes las buenas nuevas de salvación. Así es que les bendecimos a cada uno de ustedes, a sus familias, a nuestros países, a nuestras naciones. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Sé que a veces es bastante complicado para nosotros los seres humanos comprender y entender las cosas, más que todo porque nosotros tendemos a ver las cosas a través de los cristales de otro ser humano, a través de los ojos, de las actitudes o de las acciones o de la vida o los estilos de vida de las personas con quienes nosotros entramos en contacto. Y eso provoca en nosotros mucha confusión. Es decir, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, no confundirme? ¿Cómo puedo yo no confundir mi pensamiento cuando la Biblia nos llama a ser hombres y mujeres de fe, nos llama a ser santos porque Él es santo, y de repente usted ve a una persona que dice ser cristiana haciendo cosas de gente carnal, haciendo cosas conforme a la vida en el mundo, conforme a las cosas que hacen en el mundo? Entonces ese tipo de cosas no las entendemos y traen a nuestra mente confusión, a nuestro espíritu confusión. Pero es importante que nosotros nos esforcemos por poner algunas cosas en su lugar. Y cuando digo por poner algunas cosas en su lugar, no estoy hablando física o materialmente, estoy hablando mentalmente, estoy hablando espiritualmente. Y es importante que antes que nosotros comprendamos las cosas mayores o las cosas más profundas, comprendamos las cosas más simples, las cosas más sencillas. Y hoy hemos titulado este pensamiento 4 verdades que solamente pueden ser conocidas por revelación divina. Nosotros creemos y muchas veces pensamos que ya sabemos todas las cosas. Algunas veces creemos que ya lo escuchamos todo, que ya lo leímos todo, que ya lo sabemos todo. Y eso, por supuesto, que nos trae problemas. Y nos trae problemas bastante serios. Porque al final nos lleva por el camino ancho, que la palabra de Dios dice es un camino de muerte. Ese es el camino de muerte. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nos dice la Escritura. Entonces, en ese sentido, estamos viviendo tiempos sumamente complicados, tiempos sumamente peligrosos, tiempos en donde existe mucho ruido en el mundo, tiempos en donde se está predicando inclusive haciendo uso de la palabra de Dios, pero diciendo un montón de cosas que son incongruentes con la palabra del Señor, enseñando un montón de cosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor, pero presentándolas como palabra de Dios. Esta fue una de las razones por las cuales el Señor Jesús chocó con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con los herodianos 2000 años atrás. Porque ellos, decía el Señor Jesucristo, eran hipócritas. ¿Por qué? Enseñaban a los hombres mandamientos de hombres, valga la redundancia,
y les hacían creer a los hombres que aquellos eran mandamientos de Dios. Y entonces por eso él les llamaba hipócritas, les llamaba generación de víboras, les llamaba tumbas blanqueadas, porque se hacían pasar por hombres de Dios cuando en realidad eran hijos del diablo. Y así les dijo el Señor en una ocasión: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él miente desde un principio. Ahora, es importante aclarar que el Señor no llama a hombres y a mujeres perfectas, es decir, ninguno de nosotros. Yo tengo casi 30 años en el ministerio sirviendo a Dios, predicando y enseñando la palabra y hasta el día de hoy continúo siendo una persona imperfecta. Hasta el día de hoy continúo cometiendo errores. Es decir, que el Señor no llama a hombres o a mujeres perfectas. Y de hecho, no solamente hoy en nuestro tiempo, sino en la Biblia. Por ejemplo, Jacobo, usted habrá escuchado, el nieto de Abraham, cuando el Señor Jesús habla de el Dios de Abraham, menciona y dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo. Y el Dios de ellos no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Pero Jacobo, uno de esos pilares de la fe, fue un fraude, es decir, él cometió fraude, engañó al hermano, manipuló a su propio hermano Esaú, le robó su primogenitura. El apóstol Pedro era un hombre muy temperamental, era un hombre que tenía problemas controlando su enojo, controlando su cólera. El apóstol Pedro, inicialmente cuando el Señor Jesucristo lo encontró, era un hombre, una persona bastante complicada. El rey David, imagínense ustedes que al rey David el Señor lo llama amigo de Dios. El rey David cometió adulterio. Cuando nosotros pensamos en Noé, en términos generales pensamos en Noé y lo asociamos con el tema del diluvio. Pero saben ustedes que Noé tenía problemas de alcoholismo. De hecho, después del diluvio, en varias ocasiones Noé se emborrachó tanto que perdió la cabeza. Jonás, un profeta que huyó de Dios, imagínense usted. Saulo de Tarso fue un asesino antes de convertirse a el Señor. Gedeón era un hombre muy inseguro de él mismo, era un hombre que le tenía miedo a los madianitas y era un hombre que padecía de muchísima inseguridad. Marta, la hermana de María, hermana de Lázaro, era una persona muy preocupada por los afanes de la vida. Miriam, la hermana de Moisés, tenía problemas con la lengua, una persona muy chismosa. Tomás, el apóstol Tomás, era un hombre que tenía muchas dudas. Saraí, la esposa de Abraham, fue una mujer muy impaciente, muy impaciente. El profeta Elías era un hombre que un día sentía una cosa y el siguiente día sentía otra. María Magdalena tiene la fama de haber sido una prostituta. Moisés, un hombre tartamudo, imagínense ustedes. Abraham estaba ya pasado de años cuando el Señor le dio la promesa. Y encima de todo eso, Lázaro, imagínense ustedes, Lázaro estaba muerto. Así es que cuando nosotros estamos hablando del tema de Dios, Dios no llama a las personas que están calificadas, sino más bien que Él califica a aquellos que Él llama. Y es por eso que usted y yo debemos de concentrarnos más en la Escritura, más en el Espíritu de Dios y menos en los hombres, porque cuando escogemos concentrarnos en los hombres, los seres humanos, generalmente nos van a llevar por el camino de la muerte. Y eso, por supuesto, no es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, les decía, el título de este pensamiento es cuatro verdades que solamente pueden ser conocidas por revelación divina. Y usted preguntará, ¿y cuáles son esas cuatro verdades? La primera cosa, la primera verdad que solamente puede ser conocida por revelación divina es la naturaleza misma de Dios.
Nosotros no podemos entender la naturaleza de Dios, quién es Dios, a menos que Él mismo, a través de su propio espíritu, escoja revelarnos quién Él es. La segunda cosa que solamente puede ser entendida por revelación divina es la naturaleza del hombre. Y usted puede decir, no, yo ya conozco al hombre, eso no es cierto. No, la verdad es que nosotros no conocemos al hombre. Y la verdadera naturaleza humana solamente puede ser revelada también por revelación divina. ¿Cuál otra cosa? Y usted habrá escuchado de la ciencia, los libros de historia, los científicos, es decir, tanta gente que es claramente muy inteligente, que tiene mucha experiencia, mucha sabiduría del mundo. Por ejemplo, quieren saber cuál es el origen del hombre. Algunos científicos dicen que el origen del hombre tiene 200 millones de años. Otros dicen que el origen del hombre tiene que ver con los asteroides, tiene que ver con el universo, con el espacio sideral, y que desde algún lugar vino un meteorito, vino un asteroide que es el que trajo el agua, que es el que trajo las moléculas, que es lo que trajo todo lo demás, y a raíz de millones de años finalmente aparece esta creación y aparecemos nosotros. Pero la verdad es que el origen del hombre también solamente puede ser conocido a través de una revelación divina. Y por supuesto que cuando estamos hablando del origen del hombre, estamos también hablando del origen de la vida. Existen dos mundos de los cuales nosotros vivimos rodeados. Uno lo podemos ver y el otro no lo podemos ver. Y estoy hablando del mundo de lo sobrenatural y estoy hablando del mundo de lo natural. Cuando nosotros hablamos del mundo de lo sobrenatural, estamos hablando de la dimensión que está por encima de las leyes naturales. Y por eso es que se llama sobrenatural, es decir, está por encima de lo natural. Y en ese sentido se convierte en sobrenatural. ¿Qué significa también? Que no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Y cuando estamos hablando de lo sobrenatural, es decir, de aquello que está por encima y más allá de lo natural, estamos claramente hablando del tema espiritual, del tema del espíritu, que es permanente, que es invisible y que es eterno, que se ubica fuera del tiempo. Es decir, cuando hablamos de lo sobrenatural, en el mundo, en el universo de lo sobrenatural, simple y sencillamente el tiempo no existe. Ve usted cómo nosotros aquí en este mundo nos la pasamos preocupados. La industria, por ejemplo, de la cirugía plástica o de las cirugías cosméticas son miles de millones de dólares que la gente invierte porque los años comienzan a pasar y porque quieren estirarse la piel o porque quieren verse más delgaditas o porque quieren verse de esta manera o quieren verse de la otra. Porque el tiempo en el cual nosotros vivimos hace estragos a estos cuerpos humanos, a estos cuerpos de barro. Si nosotros tratamos de estirarlo lo más que podemos. Pero en el mundo de lo sobrenatural, simple y sencillamente el tiempo no existe. ¿Por qué? El mundo de lo sobrenatural está ubicado fuera del tiempo. Y es por eso que el mundo de lo sobrenatural ejerce dominio sobre la esfera natural. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo escribe y dice que lo visible es sostenido por lo invisible. Cuando él se refiere a lo visible, lo que el apóstol Pablo está diciendo es el mundo natural. Y cuando él dice que el mundo visible es sostenido por el mundo invisible, lo que él está diciendo es que el mundo natural es en realidad sostenido por el mundo sobrenatural. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del dominio de la esfera de lo sobrenatural, estamos hablando del universo del espíritu. Y para que nosotros podamos acceder al universo del espíritu,
A ese universo solamente podemos acceder a través de la fe. De ahí que la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios vive y existe en el mundo de lo sobrenatural. San Juan capítulo 4 y verso 24 nos dice la Escritura que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que nosotros fallamos cuando queremos acercarnos a Dios a través de lo que conocemos en el mundo de lo natural. O cuando queremos ofrecerle ofrenda a Dios que tiene que ver con el mundo de lo natural. Es decir, no es a través de lo natural y no es a través de lo carnal cómo se le ofrenda o cómo se le adora a Dios. De ahí que nosotros tenemos que entender estas cosas y entender estos conceptos para que podamos verdaderamente entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando del Señor. En la epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto, estamos hablando de la segunda epístola a los Corintios. Si usted tiene una Biblia con usted, espero que la tenga. Ábrala conmigo para que podamos leerla juntos. Y en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, vea y lea conmigo lo que dice el versículo 18. Segunda de Corintios 4, versículo 18. Vea usted lo que dice en el nombre del Señor Jesucristo. No mirando nosotros las cosas que se ven. Mire qué bonito esto, mire qué bonito. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire qué cosa más bonita. ¿Y por qué estamos hablando de estas cosas? Si ustedes prestan atención, vea el estrés que la mayoría de nosotros tiene. Vea la cantidad de problemas que la mayoría de nosotros tiene. Vean todas las dificultades que enfrentamos todos los días. ¿En cuál mundo se encuentran? Sencillo, se encuentran en el mundo de lo que se ve. Los problemas que tenemos con el matrimonio, los problemas que tenemos con los hijos, los problemas que tenemos en el trabajo, los problemas que tenemos de dinero, los problemas que tenemos en temas políticos, los problemas que tienen las naciones. ¿En qué mundo está? Todos esos problemas, ¿en cuál mundo están? Están en el mundo de lo que se ve. Y como nosotros nos dedicamos a vivir solamente en el mundo de lo que se ve, es obvio que todos esos problemas y todas esas dificultades que existen y que tienen su raíz y su origen en el mundo de lo que se ve, es obvio que afectan nuestro espíritu. Y por eso es que mucha gente vive estresada. Mucha gente vive confundida, mucha gente vive triste, mucha gente vive con todo tipo de problemas emocionales, mentales, espirituales, porque los afanes de esta vida, como llama el Señor Jesucristo, que son los problemas del mundo visible, nos ahogan. Y eso, por supuesto, tiene como resultado una enorme cantidad de enfermedades para nosotros. Es decir, no solamente son los problemas, pero las angustias, las tribulaciones que todo este mundo a nosotros nos causa, termina al final enfermándonos. Hay todo tipo de enfermedades psicosomáticas, es decir, que tienen su raíz en la parte emocional de nosotros, en la parte espiritual de nosotros, porque nosotros no dedicamos tiempo para alimentar el espíritu. No dedicamos tiempo para llenar el espíritu, para alimentar la mente. Y el apóstol está, en el nombre del Señor Jesucristo, dándonos un consejo que es bien básico. De nuevo, segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Y sabe por qué decía eso? Porque el apóstol sabía que si nosotros solamente nos enfocamos en las cosas que vemos, nos íbamos a enfermar, nos íbamos a estresar y nos íbamos a morir antes de tiempo. Entonces él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, y él da una razón. Y él dice, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire usted qué cosa más
más tremenda y qué cosa más interesante. Es decir, no mires lo que se ve. Es decir, el problema que tú tienes. ¿Cuál es el problema que usted tiene, mi hermano? ¿Cuál es el problema que usted tiene, mi hermana? Problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas de dinero, problemas de amores. ¿Cuáles son todos esos problemas que usted tiene? Sé que el mundo en el que vivimos es un mundo que vive ahogado. Cantidades de personas se suicidan todos los días porque se sienten deprimidos, porque se sienten solos, porque se sienten tristes. Pero ¿qué es lo que causa esa depresión? ¿Qué es lo que les causa esa soledad? ¿Qué es lo que les causa esa tristeza? El que se mantienen enfocados todo el tiempo en este mundo que es temporal. Todo el tiempo. A mucha gente le causa depresión el hecho de no tener dinero, o el hecho de tener que trabajar solamente para ir pagando la mensualidad de la renta de la casa o del apartamento en donde vive, o de la mensualidad del vehículo, o solamente para tener que comprar la comida que necesita para la semana o para el mes. Y todo eso le causa una enorme cantidad de presión emocional. Pero el apóstol está diciendo: para de enfocarte en lo que es temporal. Es decir, todas esas tormentas que nosotros enfrentamos en la vida son temporales. Yo no le estoy diciendo esto porque yo no tenga problemas. Claro que tengo muchos problemas. Pero ¿cómo puedo yo sobrevivir a eso? Enfocándome en el mundo que no se ve. ¿Y cuál es el mundo que no se ve? Entonces ahí estamos hablando del mundo del espíritu. Es decir, estamos hablando del mundo de Dios. Mire usted qué cosa más bonita. Y cuando nosotros estamos hablando del mundo de Dios, estamos entonces entrando en otro nivel. Estamos entonces entrando a una esfera total y completamente diferente. El Señor Jesucristo iba en una ocasión con sus discípulos en el mar de Galilea y ya era entrada de la noche. Dice, no recuerdo si era la segunda o la tercera vigilia de la noche. Es decir, o eran entre las 9 y las 12 de la medianoche, o entre las 12 y las 3 de la mañana. Y ellos iban en esta barca. Y dice la palabra del Señor que cuando entraron adentro del mar, se desató una tormenta. Yo pienso que era una tormenta huracanada. Tanto así que los discípulos, dice la palabra del Señor, acostumbrados al mar, porque la mayoría de ellos se ganaban la vida pescando, comenzando con el apóstol Pedro. Es decir, él se ganaba la vida, Juan se ganaban la vida en el mar. Estos eran marineros hechos y derechos. Y sin embargo, la tormenta era tan fuerte que ellos se asustaron tanto que creían que se iban a hundir y que se iban a morir. Y mientras tanto, dice, el Señor Jesucristo iba dormido. Iba dormido, él estaba cansado físicamente, iba dormido. Y dice que los discípulos lo despertaron y le reclamaron, le hicieron un reclamo y le dijeron: Señor, tú no tienes cuidado de nosotros, porque mientras tú estás durmiendo, nosotros estamos en medio de esta gigantesca tormenta que está a punto de hundirnos y por ende está a punto de matarnos. La Escritura dice que el Señor Jesús se puso de pie en popa, los reprendió a ellos por ser hombres de poca fe y reprendió a la tormenta y le dijo a la tormenta: calma. Es decir, la reprendió y la tormenta cesó, desapareció. Ahora, ahí tiene usted un ejemplo de por qué los discípulos estaban tan estresados y angustiados y de por qué el Señor dormía mientras toda esa tormenta pasaba. Es que el Señor estaba enfocado en el mundo de lo que no se ve, pero los discípulos en ese momento estaban enfocados en el mundo que se ve, que es el problema que nosotros tenemos. Y por eso es que estamos tan ahogados, por eso es que estamos con tantos problemas, por eso es que existe tanto divorcio, por eso es que hay tantos problemas con los hijos, por eso es que nuestras sociedades son tan violentas y por eso es que la gente es tan egoísta y tan malvada y tan dañina. Y es por eso que nosotros hemos dejado de amarnos, si es que alguna vez nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todo mundo está concentrado en lo que se ve. Es decir, todo mundo quiere ser el jefe en el trabajo. Todo mundo quiere ser el que se gana la lotería. Todo mundo quiere ser el que más dinero gana. Todo mundo quiere tener el carro más caro, la casa más grande, la ropa más cara, la esposa más bonita, los hijos más bellos y más inteligentes. ¿Por qué?
porque estamos concentrados en el mundo de lo que se ve. ¿Y saben ustedes qué generan todas esas cosas? Nos generan problemas, nos generan guerra. Vea las naciones. ¿Por qué cree usted que están las naciones en guerra? Porque los líderes de las naciones se mantienen de una forma permanente enfocados en el mundo de lo visible. Vea, los políticos. ¿Quiénes son los que llegan a alcanzar las más altas esferas del poder? Las grandes magistraturas, la presidencia de la república, las diputaciones en las asambleas, las alcaldías en los municipios. ¿Quiénes son? Los que tienen más hambre. ¿Y a qué se dedican? A engañar, a mentir, a robar, a desfalcar los fondos públicos. ¿Por qué? Por lo mismo, por ese síndrome de estar permanentemente enfocado en este mundo visible. Este mundo visible que lo único que genera es egoísmo, que lo único que genera es miseria, es maldad. Entonces, para nosotros poder avanzar de eso y desligarnos de eso, es importante que entendamos cómo es que opera el mundo de lo sobrenatural. Entonces, comenzaba yo diciéndoles que hay 4 cosas, que son 4 verdades que solamente pueden ser entendidas a través de la revelación divina. Les he estado explicando la primera, la naturaleza de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiero saludar a todos y a cada uno de ustedes que están reportándose, que están escribiéndonos, saludándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios bendiga cada una de sus vidas y de sus familias. Entonces, la primera, les decía, es la naturaleza de Dios. Estas cosas solamente pueden ser reveladas por voluntad divina. Y hablábamos también de la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué debemos de buscar revelación divina cuando la mayoría de gente busca revelación en el mundo? La mayoría de gente busca revelación humana. ¿Saben ustedes la cantidad de gente ciertamente intelectual, ciertamente inteligente, que ha vivido a lo largo de la historia y han influenciado el pensamiento humanista? Es decir, han influenciado un montón de cosas que al final lo que han conseguido es alejar a muchos del mundo de lo sobrenatural. Entonces, ¿por qué hemos nosotros de buscar la revelación en el mundo cuando claramente podemos buscar la revelación de Dios? Porque todos los tesoros de la sabiduría, tal y como lo expresa la palabra de Dios, están profundamente contenidos en ese frasco bello y hermoso que la palabra nos ha revelado como Jesucristo. En ese frasco, en Jesús, están revelados todos los tesoros. Están escondidas toda la sabiduría. La más profunda y la más alta y la más ancha sabiduría se encuentra contenida en Jesucristo el Señor. ¿Y por qué entonces tener que buscar esa sabiduría en el mundo, cuando el mundo ni siquiera entiende esto de lo que nosotros estamos hablando? Cuando estamos hablando de la sabiduría del Señor Jesucristo, estamos hablando de descubrirla para compartir sus secretos a través de su cruz. El apóstol Pablo dijo que él predicaba a Cristo y a este crucificado. Él decía, lo predico crucificado, lo predico muerto y lo predico resucitado. Porque si Cristo no resucitó, en vana es entonces nuestra fe. Es decir, la fe del cristianismo, la fe del evangelio de Jesucristo, la fe que está escrita en esta palabra de Dios, tiene su raíz y tiene su génesis en la resurrección del Señor. No tiene su génesis en su muerte, no tiene su génesis en su nacimiento, ni en su familia. Lo tiene y la tiene en la resurrección del Señor. Sus secretos son revelados a través de su cruz, pero también a través de su tumba y, por supuesto, a través de su espíritu. Él le dijo a sus discípulos allá en el jardín, antes de ser tomado, antes de ascender al reino de los cielos. Él les dijo, váyanse a Jerusalén
y esperen la promesa del Padre, porque les había venido diciendo durante esos 3 años y medio que cuando el Espíritu Santo viniese o el Consolador viniese, el Consolador a quien el Padre enviará en mi nombre, les dijo el Señor, Evangelio según San Juan capítulo 3, Él os revelará todas las cosas y Él os guiará a toda verdad. Pero cuando estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando de Dios. Y estamos hablando de la revelación que es eterna, que es divina, que es profunda y que permanece, por supuesto, para siempre. Entonces, en 1 Corintios, en el capítulo 2, estábamos en 2 Corintios. Ahora vengan conmigo a 1 Corintios, al capítulo 2. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 9 en adelante. Lea conmigo. Vea lo que dice aquí la palabra. Antes bien, leemos en el nombre del Señor Jesús, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de tener esta revelación de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, estamos hablando de entender cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire usted qué cosa más bonita. Y escuche usted el verso 10. Pero Dios, nos dice la Escritura, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire qué cosa más bonita y más extraordinaria. Yo sé que el Evangelio es algo muy sencillo de entender. La palabra de Dios es algo muy sencillo de comprender. Pero si es tan sencillo que un niño lo puede comprender, ¿cómo es posible que la mayoría de nosotros tengamos tantos problemas entendiéndolo? Pero eso es sencillo. Es porque no le damos lugar al Espíritu de Dios que nos enseñe. No le damos lugar al Espíritu de Dios que nos hable. No le damos lugar al Espíritu de Dios que nos guíe. Y allí es donde se manifiestan y donde tienen el génesis todo este ahogamiento y esta cantidad de problemas que nosotros tenemos. Porque ese mundo invisible, que es el que gobierna este mundo visible, no le damos entrada. Y cuando no le damos entrada, no tenemos las llaves que necesitamos para poder entrar al mundo de la paz. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero preste usted atención, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y esto sucede siempre. ¿A dónde nosotros vamos a buscar sabiduría? Al mundo. ¿Saben usted por qué los padres aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay unas universidades, las más caras de este país, que están entre las más caras del mundo, que les llaman las universidades de Ivy League, así les dicen en inglés, de Ivy League o de la Liga Ivy? Una universidad de esas, usted está hablando de $250,000 para arriba, una licenciatura, es decir, un college degree de 4 años. ¿Y por qué van a esas universidades los estudiantes? Bueno, primero van porque los padres tienen la capacidad de pagárselo. Algunos estudiantes excepcionales se ganan becas y así terminan en esas universidades, pero la mayoría que van ahí son hijos de personas adineradas. ¿Y por qué los mandan a esas universidades a sus hijos? La gente de dinero. Porque lo que van a comprar es conocimiento, lo que van a comprar es sabiduría, pero el conocimiento y la sabiduría que compran es conocimiento y sabiduría del mundo. A través de su palabra, el Señor nos está hablando y nos está diciendo que si nosotros vamos a comprar conocimiento y que si nosotros vamos a comprar sabiduría, debemos de comprar, y estoy usando esa palabra de comprar en sentido figurado, porque Dios no necesita su dinero, ni necesita nada de este mundo. Él en lo único que está interesado es en usted. Entonces necesitamos, si es que vamos a comprar sabiduría, si es que vamos a comprar conocimiento,
necesitamos comprárselo, pero al Señor. Vea usted cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está en 1 Corintios capítulo 2 y verso 9. Es decir que los sentidos naturales, estos sentidos que nosotros utilizamos para vivir nuestras vidas diarias, estos sentidos naturales no pueden recibir la sabiduría o el conocimiento revelado por Dios, porque al conocimiento y a la sabiduría de Dios no se accede a través del mundo natural, sino más bien se accede a través del mundo del espíritu. Y cuando estamos hablando del mundo del espíritu, estamos hablando de Dios, porque San Juan 4:24 de nuevo dice que Dios es espíritu. Entonces, ustedes saben cómo en las universidades se habla de la intelectualidad, pero con todo eso, los más grandes intelectuales en las universidades no tienen conocimiento de estas cosas tan sencillas de las cuales nosotros estamos hablando el día de hoy, porque los misterios de Dios, los misterios del mundo universal, espiritual, están reservados para ser revelados solamente a través del Espíritu del Señor y no pueden ser revelados por hombre alguno y no pueden ser comprados en ninguna universidad, ni mucho menos en frasquitos así para tomárselos como jarabe o como pastillas. No funciona así las cosas. Entonces, Dios, el Señor, a través de su manifestación en carne 2000 años atrás, escogió revelarnos a nosotros el misterio de la piedad. Eso es lo que el apóstol Pablo dice allí en 1 de Timoteo. Si usted tiene ahí su palabra, venga conmigo. Libro de 1 de Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Escuche usted lo que dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Misterio. Cuando estamos hablando del mundo del espíritu, estamos hablando del mundo de los misterios. Pero 2000 años atrás, el misterio más grande, que es el misterio de Dios, nos fue revelado. Y eso es lo que dice 1 de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Mire usted qué cosa más maravillosa. Entonces, ¿quién sabe las cosas del hombre? Dice la Escritura. El espíritu del hombre que está en el hombre. ¿Y quién sabe las cosas de Dios? El espíritu de Dios que es o que está en Dios. En San Juan capítulo 1 y verso 1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, ¿queremos nosotros verdaderamente adquirir sabiduría? ¿Queremos nosotros verdaderamente adquirir conocimiento? Bueno, tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que dejarnos enseñar. Entonces, dice la Escritura en 1 Corintios 2, versos 10 y verso 11, que nadie conoce las cosas de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios. Y es por eso que en el título de este pensamiento, y que posiblemente lo vamos a continuar la próxima semana porque el tiempo no nos da, les decía 4 cosas que solamente pueden ser reveladas por medio de una revelación divina. No la podemos entender de ninguna otra manera. ¿Y quién las revela? El Espíritu de Dios. ¿A quiénes? A los que creen. ¿A quiénes? A los que buscan de su presencia. ¿A quiénes? A los que se quieren dejar enseñar. A aquellos que le abren la puerta. ¿Qué dice Apocalipsis 3:21? He aquí yo vengo y toco a la puerta, dice el Señor, y todo aquel que abriere, yo entraré y cenaré con él. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de hacer en estos momentos, por ejemplo? Él está tocando a su puerta y Él está diciendo, mira, déjame entrar. Déjame entrar. Lo único que yo quiero hacer es alumbrar tu casa. Es por eso que Él dijo que los que en mí creen, aunque estén muertos, vivirán. Imagínese usted qué poderosa es esa palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos es palabra de conocimiento.
es palabra de sabiduría, es palabra de verdad, es espíritu de poder. Y por eso el apóstol Pablo dijo, es que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Esa es una verdad inmutable. La mente humana no siempre reconoce y no siempre entiende lo que hay en el hombre. Siempre viene a mi mente hace, no sé, un par de años atrás, un actor en Hollywood muy conocido, multimillonario, muy famoso, muy talentoso. Ustedes lo recordarán, de nombre Robin Williams. De repente un día apareció ahorcado en su mansión de $60 millones. En una mansión de $60 millones vivía él. Imagínense. Y apareció ahorcado en la bañera. Y usted se pregunta, ¿y por qué? Yo le puedo decir por qué. Porque la mente humana no siempre conoce lo que hay en el hombre. Robin Williams padecía de depresión, pero él no entendía lo que la depresión significaba. Él no entendía que la depresión era un amigo mortal que él tenía internamente. La depresión lo terminó asesinando. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos tristes, acongojados, emproblemados, cuando perdemos las ganas de vivir. Escuchó la noticia de hace unas 2, 3 semanas atrás. Una mamá allá en Colombia con su niño. Al parecer estaba enfermo de cáncer, el niño de 10 años que se lanzó de un puente. ¿Se imagina usted la desesperación de esa madre? ¿Se imagina usted la cantidad de enemigos internos que ella tenía y que no supo controlar? Y que no supo entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, ¿se imagina usted en qué terminó eso? En la muerte, en el asesinato. Es decir, ella se suicidó, asesinó a su niño de 10 años y se suicidó ella. Tengo entendido que tenía ella unos 32 años de edad, el niño tenía 10 años. Y la pregunta es ¿por qué? Es porque el hombre no siempre alcanza a conocer, no siempre alcanza a entender qué es lo que hay dentro del hombre. Y es por eso que es importante que nosotros le abramos la puerta a el Señor. Porque el Señor conoce absolutamente todas las cosas. La única fuente que puede revelarnos a nosotros todas las cosas es el Espíritu de Dios. Es decir, ahí no hay donde perderse. Porque a través del Espíritu de Dios se nos da a nosotros el poder y la capacidad de administrar toda esa gracia divina que nos es dada a través del Señor Jesucristo acá en la tierra. Imagínense ustedes el hombre tratando de autosostenerse, el ser humano tratando de entenderse a él mismo. ¿A qué acude el hombre? Acude a la filosofía, acude a la psicología, acude a la psiquiatría para encontrar soluciones a sus problemas. Pero la palabra de Dios dice que si usted verdaderamente quiere encontrar una solución a sus problemas, tiene que acercarse a Dios. Tiene que comenzar a escudriñar las Escrituras. Muchas veces yo no tengo la menor duda que muchas de esas ciencias que han sido creadas por los seres humanos y muchas de esas fuentes tienen una intención real de ayudar a la persona humana, pero carecen del poder para cambiar al ser humano y carecen del poder para transformarlo. Aparte de eso, estas ciencias como la filosofía, la psicología, la psiquiatría, no son para todos, porque la mayor cantidad de gente no tiene el dinero para pagarle a estos profesionales en estos campos, psicología, psiquiatría o filosofía. La mayoría de gente no tiene la capacidad económica para pagarles una consulta. Y por lo tanto, la mayoría de gente no se ve beneficiada por los conocimientos que estas personas puedan tener. Pero en todo caso, la intención podría ser de ayudar a la persona humana, pero todas estas ciencias tienen un poder limitado. Y no pueden alcanzar la totalidad que el espíritu humano, que la persona humana necesita para erradicar sus enfermedades. Y por lo tanto,
Cuando nosotros estamos hablando de la palabra del Señor, es importante que nosotros entendamos que vivimos en un mundo en el cual podemos contagiarnos de cualquier cosa, de cualquier virus, de cualquier bacteria que ande por ahí. Una enfermedad se le puede contagiar a cualquier persona, sea física, mental. Todo el tiempo estamos recibiendo enfermedades mentales. Nuestro espíritu está de una forma constante siendo contaminado porque vivimos en un mundo caído, en un mundo carnal, en un mundo natural. Y es por eso que el Señor Jesucristo, Dios, se manifestó en carne 2000 años atrás para redimirlo. Y el único que tiene la capacidad para redimir a este mundo y para redimirnos a nosotros es, por supuesto, el Señor Jesucristo. Así es que el Señor Jesucristo tiene, por supuesto, la capacidad en la medida que nosotros le demos a Él el permiso para actuar y para entrar. Así es que yo quiero agradecerles de nuevo por el espacio que nos regalan para poder compartir con ustedes estas verdades que son sobrenaturales y que son eternas. Y quedamos a sus órdenes, quedamos a sus órdenes. Allí ha visto usted un número de teléfono en su pantalla. Si gusta comunicarse con nosotros, comuníquese con nosotros, déjenos un mensajito. Mi correo electrónico es williamchamagua@yahoo.com. Si desea escribirme al correo electrónico, en las redes sociales tengo una fanpage. Búsquela, William Osmar Chamagua, y póngale dele like para que le lleven las notificaciones cada vez que transmitamos. Amén. Tenemos una página web también de nuestra iglesia. Está en construcción, pero ya la puede accesar. La dirección es www.ipua.iglesiadejesucristo.org. www.ipua.iglesiadejesucristo, todo junto, .org. Así es que se les ama un montonazo. Oyen, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, por atendernos, por escucharnos, por permitirnos amarles y servirles en el nombre del Señor Jesucristo. Muchísima paz y muchísimo bien a todos desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.